Vamos a comenzar el micro radial coordinado por el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, el CONICET. Ya está Julio Besub con nosotros, ya está Matías Chávez. Y la pregunta formal que le estamos haciendo a algunos vecinos, ahora vamos con las respuestas, es ¿cuántos diputados mandó Chubut al Congreso de Tucumán en 1816? Julio, Matías, ¿cómo están? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acérquense al micrófono, así los tenemos un poco mejor. No existía Chubut, dice uno, más lineal, así que no podían haber mandado gente al Congreso de Tucumán en 1816. Otro dice, bueno, eran muy pocas las provincias y esa conformación de provincia tampoco existía demasiado para 1816, así que no deben haber mandado ninguno. Matías Chávez, Julio Besub tienen la respuesta. ¿Qué dice Matías? ¿Con cuál de las dos respuestas nos quedamos? ¿Con la primera, no existía Chubut, o con la segunda? Y la primera me gusta así ser como definitivo, ser imperativo, pero bueno, tiene su costo, digamos. Claro, la segunda parece arrimarse más a una realidad histórica. Claro, decir que no existía Chubut en 1816 es demasiado rotundo. Sí, ese es el que te quería llevar a vos a la casa. No existía. Me llevo a Chávez. No, que se lo lleve a Chávez. El otro se lo quería llevar a Chávez, pero bueno. Te decía que es demasiado rotunda como respuesta. Obviamente no existía como provincia, bien, pero sin embargo existía como región, y cuando decimos región no solamente decimos un espacio geográfico, sino que también decimos un espacio social, y un espacio social y en buena medida político, aunque no fuera una jurisdicción política estatal. Existía el río, bien, claro. Entonces Chubut o Chupat era el nombre con el cual en las crónicas coloniales de la época se identifica a la región y por lo tanto también a los indios del Chubut, habitantes del lugar, del tal cual. ¿Por qué le cambiaron Chupat? Estaba bien Chupat. Obviamente, precisemos, Chubut no mandó ningún diputado al Congreso Nacional de Tucumán porque no era una provincia. Sí. Solamente 14 provincias enviaron sus diputados, son por lo general Buenos Aires y las provincias del centro norte del país. Más cerquita. Claro. Y además las provincias tampoco eran lo que conocemos hoy en día, sino que eran articulaciones muy endebles en torno a algunas ciudades cabeceras, lo que hoy en día son las capitales de las provincias o las principales ciudades, y los diputados tampoco eran diputados en el sentido que los conocemos hoy en día, sino que eran simplemente apoderados o personas que tenían potestad de negociar en nombre de esa representación de vecinos, no había de algunos cabildos locales, que los hubiera llevado ni más ni menos que eso. Chubut, para convertirse en provincia, recordemos, tiene que esperar hasta 1957. Exactamente. Entre las campañas militares de ocupación del territorio, que se dan desde fines de la década de 1870 y durante la década de 1880, Chubut permanece bajo la figura del territorio nacional, o sea, depende directamente de las autoridades nacionales. ¿Por qué se le puso Chubut y no quedó Chupat, que tiene más onda? No sé, me mataste, Matías. No, a ver, ahí justo Besub Julio tiene acá el libro de Dunrauf, y Dunrauf hace una etimología de Don Chubut. Clementa. Y al comienzo del libro se dice que del Chups venía, o el Chupat, Chups venía de aguas cristalinas, de la idea de que el río en tiempos, digamos, primera llegada de colonos, era una cosa diáfana donde se podía pescar y demás, cosa bastante diferente a lo que es en la actualidad. Poco probable. Y es por esa derivación, digamos, del vocablo indígena que termina siendo Chubut, pero digamos que no, digamos, como Chubut sola no tiene etimología, sin embargo el Chups tendría esa ese origen. Suena hasta más pop, ¿no? Es como que tiene otra onda. En las crónicas, en las cartas geográficas, en los mapas de mediados del siglo XIX, estamos hablando antes de la colonia galesa, aparece identificado como Chupat, básicamente, Sí, de hecho el libro clásico en que se estudió en los 90, Chubut en cuarto grado, era Chubut Chupat. Claro, Chupat. Sí. Yo estuve con ese y con Chubut mi provincia. Chubut mi provincia, claro, que fue reemplazado en el año 2004 por un nuevo manual, Chubut pura naturaleza. Exactamente. Ambos tienen problemas, el Chubut mi provincia en particular es una visión muy rígida, muy clásica, muy tradicional. Estaba escrito como a máquina, era una cosa horrible, para el cuarto grado era espantoso leer eso. Una nenita con el delantal a tablita con moñito señalando en el mapa, en el pizarrón, Chubut, esta es mi provincia, ¿no? Casi en prescindencia,
de todo lo demás, de todo el entorno, no claro. importan las provincias vecinas, no importa Chile, no existía. esto, Chubut, mi provincia. Una identidad que se construye específicamente a partir de ahí. Por eso la pregunta que hicimos, que era tramposa, ¿cuántos diputados tiene Chubut? No era inocente al mismo tiempo. Y les cuento una anécdota. La semana pasada me tocó dar charla para chicos de cuarto, quinto y sexto, tercero, cuarto y quinto año de escuelas medias de otro municipio chubutense, no voy a decir cuál. Entonces, delante de un auditorio de más o menos 150 estudiantes de secundaria, les pregunté exactamente lo mismo, cuántos diputados había mandado Chubut. ¿Te respondió alguno? Primero silencio y después un osado contestó que 12. Bien, con lo cual hice una repregunta, les pregunté, bueno, si se acordaba del apellido de alguno. Claro. Entonces ahí otro levantó la mano en el fondo y dijo, no, Chubut no mandó ninguno porque no era una provincia. Te imaginas a las profes, a las colegas que estaban ahí con los chicos, temblaban, gotas de sudor, le corrían. Capaz que no sé, hay que googlearlo. Dijeron, a Besub no me lo llevo Claro. el fin de semana a mi casa. Chicas, ustedes sabían, no tenemos ni idea, y así. Pero la pregunta en su inocencia o en su crueldad apuntaba a instalar una discusión, no a hacerse el maestro ciruela, sino justamente a ver cómo se construye un proceso de reflexión en relación a una identidad y un pasado, ¿no es cierto? Esto, acá coloco otra anécdota, ya en una escuela de Madrid, mi hija tendría 7, 8 años, escuela primaria, clásico acto de 9 de julio, entonces imagínense el escenario en la escuela, una nena disfrazada de negrita y otra nena disfrazada de la abuela de la negrita. La escena transcurría supuestamente en 1870, 1880, y la abuela le contaba a su nieta el tiempo en que era esclava al momento de las revoluciones de independencia, ¿no? Entonces la abuela armaba un relato y decía, no, porque acá, y de repente se refería allá, y allá era lo que transcurría en la otra punta del escenario, que era una representación del Congreso de Tucumán. Entonces es muy interesante porque era un allá dicho desde Chubut, pero que estaba pensado como si fuera dicho desde Buenos Aires, desde el barrio de San Telmo. Imagínense, esclavos libertos a fines del siglo XIX, la abuela contándole a la nieta las vivencias de 70 años atrás, y ese allá era Tucumán, bien, y estaba como todo desplazado, ¿no? Y esto estaba dicho por niños chubutenses con, digamos, con la configuración heterogénea que tiene. Se comían las heces al final, claro. Como mi hija, que mi hija vino de Buenos Aires con 4 años y hoy en día tiene 19 y se aspira absolutamente todas las heces. Claro. Pero ahí vemos fenómenos interesantes de cómo se construye la identidad, ¿no? A través de este ejemplo que vos estás dando, ¿no? El acento. Hay un acento chubutense que nosotros sabemos distinguirlo claramente, pero es muy interesante cómo incorporamos como pasado propio conductas, costumbres, modos de hablar y también historias que no nos pertenecen estrictamente. ¿Sabes qué? Colocamos y al mismo tiempo es legítimo que suceda, o hago la pregunta a ver si... ¿Es legítimo que suceda? Antes te iba a preguntar algo, Flavia. No, bueno, con respecto a lo que comentabas, yo soy de Buenos Aires, entonces la historia que me enseñaron de chica supongo que es la misma que estudiaron acá, ¿no? Que algo que decíamos al principio del programa era que parece que te enseñan cosas que no son ciertas. Pero bueno, ¿cuál es la mirada que hay de Chubut? ¿Qué pasaba en Chubut? Es lo importante, ¿no? Porque todos sabemos lo que pasaba en esos momentos en Buenos Aires, en Tucumán y demás, y por ahí es lo que te enseñan, ¿no? Y por ahí, ¿qué pasaba en Chubut? ¿O qué les enseñan a los chicos acá? Está buenísimo. A lo que te agrego otra pregunta. Esa, está buena. ¿Cuándo llegó el 9 de julio acá? Son 2 preguntas para los historiadores. Con delay. Con delay. No había redes sociales, ¿no? Sí, la primera es la de Flavia y la segunda es la mía. A ver, los escuchamos. A ver, me arriesgo yo primero. No, Dale. en principio decir de que Chubut había tenido hasta 1816, digo Chubut, lo que hoy es la provincia de Chubut, distintos intentos de colonización, sobre todo en lo que era la costa atlántica, ¿sí? Había avanzadas de los españoles, después hubo un fuerte, sobre todo el fuerte San José, que estuvo en la península de Valdés, y que en 1810 tuvo un golpe fuerte a partir de un conflicto con parcialidades indígenas, ¿sí? Entonces lo que es Chubut y Patagonia Central, básicamente tenemos poblaciones indígenas de diferentes etnias y estos intentos colonizadores con sus idas y venidas hasta 1816.
De hecho, en 1816, más allá de algunos proyectos comerciales como el de Henry Cleveland Jones, que, digamos, comenzaba a gestarse, ¿sí? Un comerciante inglés y que explotaba lobos, y que explotó lobos en los que había sido primero ese fuerte San José, después se conoció como la Estancia del Rey, ¿sí? No había población estable, digámoslo así, de colonizadores, lo que había era parcialidades indígenas. Entonces, digo, la pregunta ahí es mucho más interesante, porque decir, bueno, no, ¿cuándo llegó la noticia de... 9 de julio. del 9 de julio a esas poblaciones colonizadoras? Sino, bueno, ¿cómo y cuándo le habrá llegado la noticia de las parcialidades indígenas? Que por lo que sabemos tenían, pero bueno, para el periodo una frecuente relación de intercambio de información y de comercio y demás, sobre todo con patagones, ¿sí? Bien en el sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, seguramente a partir de las partidas que llegaban a Patagones se deben haber enterado rápidamente, pero hasta me animaría a pensar de que mucho antes que lugares que se pretenderían más civilizados, desde esa lógica cristiana occidental, qué sé yo. Tal cual. Entonces, no, la información era ágil y llegaba de manera rápida, seguramente. Y es otra pregunta que hacía Flavia, digamos, de ese contexto y en relación a ese Tucumán lejano. Sí, reforzando lo que decía Matías, hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? No solo hay que preguntarse cuándo llegó la noticia, sino qué es lo que significaba estrictamente la noticia. Porque seguramente en las provincias más incorporadas al sistema colonial, como puede ser Córdoba, la propia Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, decodificar qué significaba exactamente esa coyuntura política o qué significaba la independencia en los términos de la incertidumbre que generaba la guerra y la revolución, porque las revoluciones de independencia combinan esos dos elementos, era sumamente difícil. Imaginémonos en una periferia autónoma del poder político español. Contando la India, ¿entendés? Es como que venga un tipo que diga, no sabes, en la India hubo una revolución, una declaración de independencia, y vos tenés que imaginarte, primero para la población local, ya es difícil hoy imaginarnos un tucumano, ¿no? Bueno, como todo un contexto de... Bueno, mirá, un poco también retomando lo que decía Matías, ¿no? Los niveles de vinculación y de conexión a través de formas primitivas, entre comillas, de lo que conocemos hoy como las redes sociales, existían efectivamente. Sí. Bien, no te puedo decir para 1816, pero sí recuerdo con certeza que para 1880 expedicionarios de la campaña del desierto se encuentran a orillas del río Limay con un muerto de hace 4 o 5 años atrás, el cadáver en buen estado de conservación por la sequedad del clima, y entre las pilchas llevaba un salvoconducto como vaquiano de la provincia de San Juan. Wow. A lo que ves, ¿qué hacía ese sanjuanino en 1874 a orillas del río Limay? A lo que voy con esto es que evidentemente había un sistema de conexión y de relaciones muy significativo, en el marco de una autonomía política por parte de los grupos mapuches, pampas y tehuelches, bien, donde Carmen de Patagones, fundada en 1779 en simultaneidad con el Fuerte San José en Península Valdés, oficiaba como un lugar de atracción para las distintas partidas de mapuches y tehuelches que iban a negociar y a comerciar, y al mismo tiempo ahí también circulaba la información. Lo que es interesante, con esto cierro, es que las revoluciones de independencia provocan una dinámica muy especial en todo el espacio indígena periférico de Patagonia o de Araucanía, ¿bien? O sea, los conflictos de los hispano-criollos, de los revolucionarios con los realistas, se montan sobre la propia conflictividad indígena y con los indígenas de la época. Carmen de Patagones, Río Negro y por lo tanto también Chubut estaba muy vinculado con la región de Valdivia, donde los españoles tenían una plaza militar sumamente importante, muy conectada con lo que hoy es Neuquén o el oeste de Río Negro. ¿Bien? Ese era circulaba ganado, personas, información, autoridades, armas. ¿Bien? Entonces, las revoluciones de independencia en Chile se prolongan en la Araucanía, en lo que ahora es la 9ª región, sobre todo, digamos, lo que está a la altura de Neuquén, y tienen un nombre propio, se conocen como la Guerra Muerte, donde el conflicto entre criollos y realistas se desata a un nivel de guerra social total, incluyendo a los indígenas. Hay partidas de realistas que se refugian en territorio mapuche, y a partir de ahí esa dinámica se traslada a las pampas, y hay una banda de
realistas. En realidad es un grupo que combina gente mapuche también con gente realista, conocidos como los Pincheira, los hermanos Pincheira, que habían sido oficiales del ejército colonial, que llegan a incursionar inclusive en Carmen de Patagones, en Bahía Blanca, presencian las Pampas, hasta que son aplastados en la década de 1830 en el sur de Mendoza. Bien, pero lideraban una especie de montonera criolla indígena con mucho predicamento, bien, con lo cual, como te decía, el conflicto político a nivel imperial también tiene sus consecuencias a nivel local regional. Ahora, en Tucumán, mientras estaban juntados y tratando de declarar la independencia de la República Argentina, que en ese momento todavía no lo era, las provincias del centro y demás, la preocupación era esa. Ahora, en Chubut o en las provincias más alejanas, ¿la preocupación era la independencia o estaban en todos los líos esto de las guerras indígenas? Chubut no era provincia. Chubut, bueno, claro. El territorio, la región, claro. El espacio político, digamos, controlado por una red de caciques y de loncos, ¿no es cierto? Estaban como... sí, en un punto, a ver, una cosa es cómo esto fue percibido inmediatamente. Es muy difícil seguir en la documentación con cuáles fueron los alineamientos de los principales caciques, pero efectivamente durante las décadas de 1810, 1820, 1830 hubo caciques identificados con el bando realista y también hubo caciques identificados con el bando patriota, y al igual que sucedía entre los criollos o entre los españoles nacidos en América, había cambios, gente que pasaba de un bando a otro, bien depende de las circunstancias, las alianzas. Sí. Entonces, en ese sentido sí impactó, porque tenía la novedad de tener que pactar, acordar, negociar o guerrear con una nueva autoridad política. ¿Bien? La realidad es que después de las proclamas indigenistas que hacen los revolucionarios de Mayo, incluido el propio Castelli en Tiahuanaco, la difusión de la proclama del Acta de la Independencia en lenguas aborígenes, etcétera, etcétera, a partir de la década de 1820 hay un fuerte endurecimiento de la política criolla hacia las comunidades indígenas. De ser consideradas un sujeto que formaba parte de los valores revolucionarios, pasa a ser un salvaje. Bien, ahí hay un cambio radical. Entonces ahí se organizan las campañas militares en las que participa Rauch durante la gobernación de Martín Rodríguez, y una serie de campañas muy cruentas, la que protagoniza Rosas hasta el río Colorado, hasta el río Negro en realidad, en 1833, y también se va reanudando el sistema de pactos entre los gobernadores de las distintas provincias. Recordemos que Argentina, para constituirse como Argentina y como Estado Nacional, van a faltar 50 años más todavía, ¿no es cierto? Una cosa larga, entonces, pero bueno, lo que hay es una serie de autonomías provinciales, en donde convive esta situación de pacto, de negociación, también con guerra y con conflicto y con avanzada sobre la frontera indígena. Estás escuchando a Julio Vesubio y Matías Chávez, es el micro radial coordinado por el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET. Ahí te estabas mirando, Chávez, con cara de sí, y a esto le podemos agregar que... No, para sumar a la respuesta a Flavia, no, pensaba en que está en pleno proceso de ordenamiento, esto que vamos a definir como relación centros-periferia, ¿sí? Lo decíamos hace una semana cuando venimos a charlar sobre Güemes, esto de pensar a Güemes como alguien que defiende las fronteras, bueno, esa frontera no existía, entonces, y estábamos hablando por el mismo periodo, tal cual. Entonces, también esta idea de Buenos Aires como centralidad se va a definir durante este periodo, y bueno, y avanzado bien el siglo XIX. Entonces, por ahí, retomando la otra pregunta, que era la de Julio, bueno, ¿hasta dónde lo de Buenos Aires? No sé, eso no es caro, no es caro en nuestra historia regional. Seguramente que nos define en términos que hoy formamos parte de una república que es fuertemente centralista. Entonces, no sé, cuando uno dice, bueno, nos invadieron los ingleses con un nacionalismo exacerbado 1806-1807, está pensando en hechos que son eminentemente de la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Sí. Pero leído a contrapelo, digamos, historiográficamente, estos sucesos empiezan a tener un peso regional fuerte. Entonces, está bueno poder ir a esos procesos, digamos, más centrales, atendiendo a, bueno, en qué nos afecta en términos regionales y en qué líneas, qué trazos nos tocan, digamos. Las últimas preguntas tienen que ver para Julio Vesubio y Matías Chávez, agradeciéndoles ya esta visita, porque Chávez dice, yo sí, Vesub no había firmado contrato, y esto es importante que lo digan, pero finalmente podemos renovar contrato con Vesub también. ¿Las facturas tienen que ser las de? Las facturas tienen que ser las de... No, ahora ya no nos importa, a ver, o sí, tenemos...
Punta Ballena, sí, no, sí nos importa. Punta Ballena es la mejor facturería del mundo. Hay unos vigilantes rellenos con dulce de leche. Mirá, nosotros acá estamos hasta la 1, así que fíjate. No, pero era parte del contrato. Sabemos que vos que... No, pero aparte de las facturas es que ustedes las tenían que traer. No, las fueron a traer, mirá, en un ratito se quedan como hacen las facturas. Estamos como en contrato con la empresa de transporte. Estamos igual, sí. Es más, es una factura gratis hoy y mañana... La misma factura te sale 12 pesos, pero después lo hablamos. Besub lo va a pensar. Chávez, vas de cabeza. 9 de julio, 25 de mayo. Vendedor de velas, mazamorrera. ¿Qué te tocaba? ¿Cómo que me tocaba? Sí, a todos nos ha tocado. Todos nos vamos a acercar con esta seguro, mesa. Sí, me pinté la cara con carbón. Sí, me pusieron una canasta sin empanadas. Era solo la fachada. Era como para lavar plata, una cosa así. Sí. Bueno, pero esto es un tema respecto a qué hace uno con los hijos respecto a esas cosas, ¿no? Como yo lo he discutido un montón, pero creo que hay en determinados puntos donde cierta mirada tradicional y maniquea y absolutamente perimida tiene que funcionar durante la niñez, digamos, para después poder desmontarla. Porque muchas veces uno llega a hablar con estudiantes secundarios o incluso más grandes y quiere desmontar una serie de mitos y demás o de miradas clásicas, pero no están. Claro. Entonces no tienen la mirada, por ejemplo, vamos a San Martín del héroe de la espada para que uno le dé un lado un costado más humano. Tal cual. Entonces digo, me parece que hay que dejar un poco más tranquilo a los niños y dejarlos en su fantasía durante ¿Vos estabas en esa postura antes o tu señora te convenció? El tener un hijo y que ahora tenga 10 años me hizo llegar a esa conclusión. Lo convenció la señora, ahora que anoto, lo convenció la señora. Claro. No reneguemos entonces. O pensar nuevos formatos de teatralización siempre se puede. Por ejemplo, a mí me encantaría escenificar la manera en la cual este grupo de pampas y tehuelches arrasa con la bandera de tipos que estaban en el Fuerte San José, ¿no es cierto? Flavia Gallegos. No, quería saber con respecto No, lo de, ¿qué te tocó? Me ha tocado... No te vas a escapar. Me ha tocado hacer dama antigua, esos vestidos hermosos y también obviamente de mazamorrera, ¿cómo no? A mí me tocó de aguatero, con 2 baldes plásticos de 5 litros cada uno. ¿De aguatero? Que el problema era que no se caigan del palo de escoba, pues se patinaban. La gran galina. Y tengo un recuerdo... Tenés razón, era una Tengo un porquería. Recuerdo bastante fulero, primer grado, éramos 2 y uno de mis compañeros se le cayeron los baldes, tremendo estruendo, sí. El pobre pibe llorando en el patio de la escuela. Claro, pues es tremendo, como fundante. Tremendo, sí. Qué terrible. Encima te frustra, ¿no? Muchísimas gracias por venir, A La verdad ustedes. que nos ponen muy contentos. ¿Qué? Yo recitaba. Ahí tengo fotos. Mi viejo tenía un amigo en un centro tradicionalista y me vestían de gaucho y el tema siempre eran las botas, que no había botas pequeñas, así que aparezco en todos los actos escolares con bota 44. 44, sí, la negra es evocando, sí. Grosso, heroico. Finalmente lo puede desmontar, así que queremos decir que la señora de Matías Chávez tiene razón. Chicos, nos vemos, muchísimas gracias y los esperamos el jueves que viene. Aquí estaremos. Es el ciclo, el micro radial coordinado por el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, el CONICET. Julio Besub, Matías Chávez están con nosotros y nos escuchan como usted lo hace en 103.5.